Lo voy a poner a grabar para las personas que no alcancen a entrar a la sala o que por algún motivo no pueden estar presentes para que mañana puedan recibir la grabación. Sí, bueno, como les decía recién, bienvenidos a este webinar de las 5 leyes biológicas, que son del Dr. Hammer, donde nació la medicina germánica y luego también la biodecodificación o bioneuromoción, todas estas ramas que ya la mayoría de ustedes conocen. Y este encuentro de hoy es un poco la consecución del anterior, del miércoles pasado, porque pues por cuestiones de tiempo no daba el espacio para poder desarrollarlas más en profundidad a la parte de las 5 leyes biológicas. Un poquito una pequeña introducción hice, pero bueno, quiero explicarles un poco mejor estas leyes y sus fases, sus etapas y lo que significan este proceso de conexión mente-cuerpo, para entender por qué de estas disciplinas, de estas nuevas miradas, de estas nuevas medicinas que empiezan a surgir estos últimos años, vuelven a tener esta mirada de conexión mente-cuerpo, ¿sí? Si miramos un poco la historia, vemos que no es algo nuevo, no es algo que surge ahora en el año 2000, 460 años antes de Cristo. Hipócrates ya decía, no intentes curar el cuerpo sin antes curar el alma. ¿Sí? O también esta frase de, prefiero conocer a la persona que tiene la enfermedad y no la enfermedad que tiene la persona. ¿Sí? O Bach, que también decía, curar el cuerpo de adentro hacia afuera y el cuerpo solo le seguirá. Sí, o sea, sí hubieron muchos científicos que han ido aportando a lo largo de toda la historia esta conexión mente-cuerpo. ¿Sí? Más o menos en el año 1600, por ahí aproximadamente, cuando aparece Descartes y Newton, es cuando se separa la mente del cuerpo. Es donde ahí tanto Descartes como Newton dice, bueno, la ciencia solo va a estudiar la materia, ¿sí? La ciencia solo va a estudiar la materia y todo lo que le pertenezca a la mente va a pasar a ser parte de la iglesia, ¿sí? A ver, ahí estoy viendo un mensajito que Eva dice, no puede escuchar. Eva, fíjate, el resto escucha, ¿verdad? Por las dudas, que no sea con problema de mi conexión. ¿El resto me está escuchando? Sí, ok. Eva, entonces, fíjate, cuando ingresás, tenés que activar el sonido. Si estás desde el celular, te va a decir conectar con la conexión de Wi-Fi. ¿Sí? Si conectada de la compu, te va a pedir la autorización para que actives el sonido, pero va de salir y volver a entrar para hacerlo al principio. Bueno, retomando un poquito, entonces esto es un poco este recordatorio de volver a unir la mente, eso que nos pasa en pensamiento, en emociones, en sentimientos, que tenga una conexión con eso que expresamos biológicamente. Porque nosotros somos un todo, somos una totalidad, que no estamos divididos, los sentimientos, los pensamientos, las emociones por un lado y el cuerpo físico, la biología por otro. Estamos totalmente ahí, entrelazados, conviviendo juntos. Entonces el cuerpo sí le influye a la mente y la mente le influye al cuerpo. O sea, existe una interconexión constantemente. Hoy lo vamos a estar viendo en este encuentro un poco desde la medicina germánica, ¿sabes? Estas 5 leyes biológicas, pero si lo buscamos un poco más del área más académica, la psiconeuroendocrinoinmunología, esta formación que se da, por ejemplo, en la Universidad de Favaloro en Buenos Aires, en la cual me formé en el 2013 o 2014, aproximadamente por ahí, también habla de esta conexión mente-cuerpo, habla de la psiquis, psiconeuroendocrinoinmunología, habla de que la psiquis influye en el sistema nervioso, en el sistema endocrino y en el sistema inmune. Eso que yo estoy interpretando, percibiendo
del mundo que me rodea, de lo que estoy viviendo, real o imaginario incluso, ¿sí? Todo eso tiene una repercusión en el sistema nervioso. Primero van a haber redes neuronales que se van a estar activando por vía eléctrica y química, que van a liberar neurotransmisores, neuropéptidos, que van a activar el sistema endocrino para que liberen hormonas, lo cual también va a activar el sistema inmunológico, que va a liberar las citoquinas, y toda esta parte química, en nombres raros, hormonas, citoquina, péptidos, neurotransmisores, etcétera. Todos esos nombres raros es lo que circula por sangre y el cuerpo va a tener una emoción. Eso que sentimos, que le llamamos emoción, emoción de miedo, de alegría, de fracaso, de entusiasmo, de enojo, lo que sea, eso que le puedo poner un nombre porque lo siento de forma diferente, siento diferente el enojo al fracaso, a la vergüenza, a la tristeza, a la alegría, al amor, a la gratitud. Lo puedo sentir diferente porque es una química diferente que está circulando en la sangre, ¿sí? Hay, no sé, endorfina, serotonina, oxitocina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, cortisol, el GABA, bueno, hay un montón de nombres, más que no tienen importancia que lo tengamos presente, cómo se llaman, pero sí saber que eso que llamo emoción es una química, no es algo intangible ni imaginario, es química, está circulando por mi sangre algo. Y eso que está circulando por mi sangre está llegando a cada una de mis células. Y estas células tienen la membrana plasmática, tienen receptores que van a activar, ¿sí?, a estos péptidos, hormonas, citoquinas, ¿sí?, estas sustancias que circulan por sangre. Y esto es lo que va a hacer que cambie la actividad eléctrica de esa célula, que tome decisiones de que si activa cierta proteína o no, si se activan o se cierran ciertos canales iónicos, lo cual va a permitir que ciertas sustancias entren o salgan de la célula. Esa información le va a llevar también la decisión a que si se sigue multiplicando o no. Va a haber todo un proceso dentro de la célula en base a esa química que recibe. Y esa química nace de la percepción de los eventos de mi vida, como yo estoy viendo, interpretando lo que está sucediendo, lo real y lo imaginario. Eso si lo hablamos desde la psiconeuroendocrinoinmunología o de esta mirada de la neurociencia. El encuentro de hoy está más basado en lo que son las 5 leyes biológicas, tiene una mirada diferente, pero que a su vez tiene una similitud en cuanto a este proceso, ¿sí? Y para empezar, primero les voy a comentar un poquito quién fue el doctor Hammer, que es donde nació la biodecodificación, ¿sí? Yo al principio, bueno, ahora voy a ir desarrollando la clase para aprovechar el máximo del tiempo, tenemos 1 hora y media para todo el desarrollo, y después al final en los últimos minutos vamos a dar espacio para si hay alguna pregunta o algo que no se haya entendido en relación a estas 5 leyes, para que lo pueda explicar o aclarar, o si ustedes quieren compartir algo sobre el encuentro, ¿sí? Mientras, les voy a pedir, yo ahora voy a empezar a compartir pantalla, pero mientras les voy a pedir que chequeen sus micrófonos. Yo ahora los puse a silenciar a todos, pero por cualquier cosa, Claudia, te voy a poner como coanfitrión, ¿puede ser? Para por cualquier cosita que puedas ahí silenciar o algo. Ahí está. Perfecto. Ahí la tengo a Claudia de asistente, de ayudante. Sí les voy a pedir eso, que vayan checando sus micrófonos para que por ahí el ruido de casa y eso no influya en la charla, ¿sí? Y si surgen algunas preguntas, se las van anotando y al final me preguntan, ¿sí? Lo que está relacionado a las 5 leyes, lo que significan cada una de estas 5 leyes, ¿sí? No nos va a dar el espacio de tiempo para responder todos los síntomas que cada uno de ustedes traigan en expresión biológica, porque eso nos llevaría unos cuantos días de responderles a cada uno, pero sí por lo menos de esta introducción de estas 5 leyes. Sí, quiero que comprendan un poquito esto. El doctor Hammer era un médico alemán
jefe de oncología, jefe de radiología, fue incluso, espera que voy a compartir aquí la pantalla primero, aquí. Bien, entonces, fue jefe de oncología y de radiología en Alemania, fue médico, científico, teólogo alemán, inventor de varios materiales quirúrgicos y de varias patentes, o sea, sí fue una persona que fue un genio en su época. Y en un momento de su vida, su hijo, Dirk Hammer, que estaba en la cubierta de un barco, recibe un disparo aparentemente aleatorio, que cae justo en él, y luego de estar unos meses internado, fallece. Luego de esta experiencia, ¿sí?, de esta muerte de este hijo, unos 6 meses después, tanto él como su esposa desarrollan cáncer, el de testículo y su esposa cáncer de mama. Entonces él empieza como a decir, qué casualidad que unos meses después de la muerte de nuestro hijo, ambos desarrollemos cáncer en órganos que tienen que ver con la reproducción. Entonces de ahí él empieza a hacerse estos cuestionamientos y empieza personalmente, uno por uno en sus pacientes de oncología, a entrevistarlos y a preguntarles qué experiencias previas, unos meses antes a desarrollar el cáncer en cada uno de los órganos que cada uno tenía, qué experiencias emocionales previas habían tenido. Y empieza a mapear que todos los cánceres, por ejemplo, de hueso tenían conflicto de desvalorización, que el cáncer de hígado tenía conflicto de miedo a morir de hambre o cuestiones económicas, que el cáncer de mama en glándula mamaria tenía el conflicto de necesidad de protección de sus hijos o en el nido, que la piel tenía conflicto de separación, y así sucesivamente, con lo cual empieza a mapear en una primera instancia desde pacientes oncológicos. Luego, a lo largo de los años, pues va desarrollando estos procesos en todos los síntomas de nuestra biología, pero en un principio fue más que nada en pacientes de oncología. Como él también estaba en radiología, era jefe de radiología, pues fue haciendo estudios tomográficos a sus pacientes, con lo cual podía ir viendo que en el cerebro había como una manchita, que lo llamó foco de Hammer, como unos anillos concéntricos. ¿Sí? Acá les voy a mostrar arriba a la derecha, ¿no?, el foco de Hammer. Esto es lo que se ve en una tomografía, ¿sí? Ya les voy a explicar un poquito más esto, pero esto es lo que él va viendo y descubriendo en esa primera instancia con respecto a que todos los cánceres de hígado tenían la manchita en el mismo lugar, todos los cánceres de mama tenían la manchita en el mismo lugar, todos los cánceres de, bueno, cada órgano tenía la manchita en el mismo lugar. Al principio se decía que era una falla del equipo, lo cual también de ahí se empieza a hacer las tomografías con líquidos de contraste, para que con el líquido de contraste se filtra, esta manchita no se muestra. Pero en el año, no recuerdo exactamente en qué año, la marca Siemens confirma de que en realidad no era una falla del equipo tomógrafo, porque si se le hacía el mismo estudio a la misma persona en diferentes aparatos, la manchita aparecía exactamente en el mismo lugar. Pero si se le hacía en el mismo equipo la misma tomografía a personas diferentes, la manchita aparecía en distinto lugar. Por lo tanto, era una cuestión de la persona y no del equipo. Y en base un poco a todo esto, es como él empieza a ir desarrollando estas 5 leyes biológicas. Hay 2 términos que vamos a usar un poco en la charla de hoy. Una es SBS y el otro es DHS. Quiero que se lo anoten para que cuando por ahí vaya hablando y mencione estos términos puedan asociarlo con qué le estoy hablando. SBS quiere decir enfermedad. Lo que nosotros hoy llamamos enfermedad, de la medicina germánica se lo llama SBS, un programa biológico de supervivencia.
o un programa de emergencia, ¿sí? Así lo llama Hammer a lo que es la enfermedad. Y DHS, que viene el nombre del síndrome de Dirkhammer, por el nombre en honor a su hijo, lo llamó shock biológico. En realidad es este shock emocional vivido de forma aguda, traumática, como impacta en la biología. Él no lo llamó shock emocional, sino shock biológico, porque tiene un alto impacto en la biología. ¿Qué es este shock biológico? Es un evento emocional que la persona vive, que lo vive con mucha angustia, lo vive con mucha intensidad. Para la persona es algo que es dramático, que no lo pudo anticipar, que no lo vio venir, que lo vive en soledad. En soledad no significa únicamente que la persona se lo guardó para sí mismo y no lo pudo expresar, sino también vivido en soledad, porque por más que lo cuente a alguien, no me lo pueden solucionar. No, o sea, me encuentro solo ante esto que me está pasando, ¿no? A ver, se me muere mi hijo, como en el caso del Dr. Hammer. Por más que se lo cuente al otro, el otro no me lo puede solucionar, ¿sí? Por eso es vivido en soledad, abarca más allá del no contárselo a alguien. Obviamente que si no lo expreso y me lo guardo, va a ser todavía un shock emocional todavía más intenso y que también va a tener su repercusión en esa biología. Por eso una de las cosas importantes cuando vivimos estas experiencias traumáticas, intensas, dolorosas, poder tener un espacio terapéutico con alguien con quien lo pueda compartir, lo pueda expresar, lo pueda sacar de adentro. Si no lo pueden contar porque no se les da vergüenza, porque tienen miedo, porque no se animan, porque lo que sea, escríbanlo. Escríbanlo y lo leen y lo queman. O hagan el ejercicio de la silla vacía que siempre les enseño en todos los talleres o charlas. Pongo una silla vacía, invito a la persona con la que tengo el conflicto o a la persona a la que le quisiera contar lo que me está pasando y lo expreso en voz alta, en un espacio donde yo esté sola, pero donde lo puedo expresar para que mi cerebro lo viva como un proceso que va a salir de una cierta zona del cerebro donde está la carga emocional para pasar a otra zona del cerebro donde lo va a expresar, lo va a guardar como una historia narrativa, ya no con tanta carga emocional, ¿sí? Por eso es muy importante la expresión y la comunicación. En esto de las leyes biológicas del Dr. Hammer, él habla de que siempre hay una triada entre la psiquis, esto que yo interpreto, la percepción que tengo de lo que está pasando, el cerebro y el órgano. Siempre hay como ese triángulo, esa conexión entre la psiquis, el cerebro y el órgano. Acá les voy a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, realidad de primer orden es una situación real que sucede. No sé, fallece el papá, quiebra la empresa en la que está trabajando, le dan un diagnóstico de una enfermedad, el hijo está enfermo o con un peligro o un problema o lo que sea. Hay una realidad de primer orden, una realidad que es lo que realmente está sucediendo, ¿sí? Cuando sucede esto, va a pasar primero a la percepción de la persona, porque cada persona lo puede percibir de manera distinta, ¿sí? Yo el otro día les di el ejemplo en una de las charlas, suponiendo, ¿no?, la muerte del padre, o el despido de un grupo de trabajadores en la empresa. Entonces, imaginemos que, no sé, que es una persona a la que le acaban de despedir en la empresa y despiden a 3, 4 compañeros. La percepción para cada uno va a ser diferente. El evento, la realidad de primer orden es el mismo, el despido laboral. Eso es real para todos. La realidad de segundo orden va a depender de la percepción de cada persona. Para una persona quizá dice, ay, al fin no tengo que más ir a trabajar a esta empresa que ya no la aguantaba más, que no me gustaba, que no la disfrutaba, ahora voy a tener tiempo para emprender mi negocio, mi proyecto, esto que tantos años postergué, y lo vive como algo positivo, no algo traumático. Obviamente que eso no va a desencadenar absolutamente nada en la biología.
Pero si otra persona lo vive como, ¿y ahora cómo voy a vivir? Me puedo morir de hambre, ¿cómo voy a mantener a mi familia? Y lo vive con una cuestión económica, con este miedo a morir de hambre, esa es la percepción de la realidad de segundo orden, y eso va a impactar en el hígado. Otra persona lo puede vivir como un proceso de desvalorización, donde dice, claro, me pena a mí porque soy el menos apto, porque no sirvo, porque X situación o lo que sea, pero lo veo más como un proceso de desvalorización, o ahora con la edad que tengo, ¿quién me va a contratar? No voy a poder conseguir trabajo, y se desvaloriza a sí mismo, y el órgano que va a salir a hacer su impacto biológico, su programa de adaptación biológica, va a ser el hueso, ¿sí? Por eso esta parte es la más importante de toda, la percepción de qué forma yo siento esa experiencia. Que esa percepción va a depender de las experiencias de vida de cada ser humano. Depende cómo hayamos ido experimentando la experiencia a lo largo de la vida, lo vamos a interpretar de una manera u otra. De ahí, de la realidad de segundo orden, pasa lo que es la evaluación. Si no hay una cuestión emocional traumática, el proceso queda ahí, no continúa, no pasa a ser biológico, pero si hay un shock emocional, hay un trauma, se va a empezar a activar lo que se llama un proceso de simpaticotonía generalizada. Nosotros, nuestra biología funciona habitualmente en normotonía. ¿Qué es normotonía? De día estoy en un proceso más bien simpaticotónico, hormonas más bien del estrés, porque estoy activo, tengo que hacer un montón de cosas, y de noche estoy en un proceso más bien vagotónico, donde se liberan otras hormonas y donde a la noche duermo. Este proceso, cuando entramos en esta fase de shock emocional biológico, ¿sí? Donde impacta el DHS, el trauma, la experiencia, se altera, se rompe. Y va a entrar primero en una fase simpaticotónica generalizada, donde va a haber hormonas del estrés, la persona no duerme, está la mente rumiante, todo el día piensa en eso, puede haber taquicardia, puede subir un poquito la glucosa, o sea, puede haber algunos procesos biológicos que se empiezan a activar, pero principalmente una de las características que vemos aquí es que la persona se despierta a la madrugada y no puede dormir. ¿Por qué? Porque el cerebro dice, tenemos que aprovechar el máximo de tiempo posible despierto para solucionar esto que nos está pasando. El SBS, o sea, el sentir biológico, es el que determina cuál va a ser ese programa de adaptación biológico necesario, o lo que llamamos enfermedad. SBS, recuerden que era sinónimo de enfermedad. Depende de esto que le decía hoy anteriormente. Si lo vive como desvalorización, el programa de adaptación biológico que se va a activar va a ser el hueso, ¿sí? Una osteoporosis, por ejemplo. Si es miedo a morir de hambre, el programa que se va a activar va a ser el del hígado, un cáncer hepático. Si lo vive como un conflicto de marranada, me traicionaron, me cagaron, me jugaron sucio, no fueron limpios en esta empresa, no sé qué, va a ser el colon el que sale a hacer su programa de adaptación biológico. Por eso no es que hay una regla general, decir, bueno, todos los despidos van a tener esta patología. No, depende cómo lo vive, cuál es la percepción, cuál es el sentir de cada persona individualmente, ¿sí? Y esto, obviamente, que va a tener un impacto tanto a nivel de la psiquis, ¿sí? Donde van a haber cambios de pensamiento, de comportamiento, de sentir, ¿sí? La mente está rumiante, monotemática, todo el día habla y piensa de lo mismo, ¿sí? A nivel del cerebro se va a ver ese foco de Hammer que les contaba hoy, va a haber esos circulitos concéntricos en la zona que esté relacionada con el sentir, y eso es lo que va a determinar cuál es el órgano que va a producir un cambio para adaptarse al programa de emergencia, ¿sí? Hay órganos que van a aumentar su función o aumentar su tejido, o al revés, para disminuir su función o disminuir su tejido. Por ejemplo, se aumenta el tejido en lo que vamos a llamar cáncer o tumores, y si disminuye el tejido, lo que vamos a llamar, por ejemplo, una osteoporosis, una necrosis, una úlcera, o sea, el tejido se cava, podríamos decir que hace agujero, ¿sí?
las 5 leyes biológicas nos explican un poco cuál es la causa, el desarrollo y la curación natural de las enfermedades con base a principios biológicos y universales. Por eso por ahí van a ver mucho los términos en general, porque esto se da no solamente para el humano, sino que también para los animales en la naturaleza, o sea, es para toda la especie mamífera. Entonces, las enfermedades, desde esta mirada, ¿sí?, es un programa inteligente de supervivencia o un programa especial con un sentido biológico que fue creado para ayudar a un individuo durante un periodo de estrés emocional y psicológico. Eso que yo no estoy pudiendo, o que la persona no está pudiendo resolver desde su psique, desde su psicología, su biología sale al intento de poder resolverlo, ¿sí? Ya les voy a ir dando algunos ejemplos dentro de un ratito. En la primera ley biológica, que la llamó ley férrea o ley de hierro, dice que se dan todas las enfermedades, excepto si eso fue un accidente, si fue un envenenamiento o si fue una intoxicación, porque obviamente si es un accidente, ese hueso, ese músculo, no sé, o esa piel se lesionó por el accidente, o sea, la piel se lesionó porque se me cayó agua caliente encima y obviamente no es por una cuestión emocional que estaba viviendo de separación, por ejemplo. O lo mismo si consumía un alimento en mal estado, una intoxicación o un veneno, obviamente que la biología va a responder por esto y que no necesariamente en estos casos estaría relacionada esta ley. Y esta ley habla de esto que estuvimos hablando, un programa biológico de supervivencia, es lo que sería lo que habitualmente llamamos enfermedad. Y es provocado por un shock biológico, un shock emocional, un trauma vivido de forma aguda o dramática, de forma inesperada, vivida en soledad, ¿sí? Y que va a afectar la psiquis, el cerebro y el órgano. Esto que me pasa en la psiquis tiene una relación directa con el cerebro y con el órgano. Y que el contenido del conflicto es lo que va a determinar qué órgano es el que se va a ver afectado y desde qué área del cerebro es comandado, es controlada. Y eso está en todas las investigaciones del doctor Hammer, todo eso está documentado científicamente. El sentir biológico, la zona del cerebro que tiene el impacto, y el órgano que va a salir como programa de emergencia, como programa de adaptación biológica, o lo que llamamos habitualmente enfermedad. Para los médicos que conocen medicina germánica y que se han especializado en la lectura de las tomografías, ¿sí?, ellos, viendo una tomografía, viendo dónde están los focos de Hammer y en qué forma se están presentando, se determinan qué patología está teniendo la persona, qué síntomas el que está viviendo y en qué fase de esa enfermedad se encuentra y cuál fue el shock emocional que estuvo viviendo. Por eso, viendo desde el cerebro lo puedo ver y desde el síntoma también. Desde la sintomatología puedo saber cuál fue la causa emocional, el shock, el sentir que la persona tuvo en relación a esta experiencia. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que él da en su libro es un macho en conflicto de territorio. Conflicto de territorio, por ejemplo, la pérdida del hogar o la pérdida de su empleo, de su puesto de trabajo, de su fuente de ingreso, de su proyecto, de su negocio. Eso es el territorio para una persona. Entonces, el foco de Hammer, ¿dónde se va a encontrar? Pues en la zona del cerebro que controla las arterias coronarias. ¿Qué órgano es el que va a salir como un programa de adaptación biológica? ¿Qué órgano es el que va a salir con lo que llamamos luego enfermedad? Las arterias coronarias. ¿Qué pasa en las arterias coronarias? En la fase activa se ulceran. ¿Para qué se ulceran? Para que tengan más espacio, como que se hagan más grandes, para que circule más sangre, o sea, aumentar la luz arterial,
para que pueda pasar más sangre por minuto, darle más energía y vigor a esa persona y poder recuperar su territorio o poder buscar uno nuevo. Siempre hay un propósito biológico, hay un sentir biológico por el cual mi cerebro está en ese proceso de intentar brindarme la ayuda desde la biología a aquello de lo que no le estoy pudiendo resolver desde la psiquis. Los órganos que son del tubo digestivo, ¿sí? La boca, parte del esófago, parte del estómago, el intestino, me habla por lo general, estos son órganos que nacen de la primera capa embrionaria, cuando nosotros estamos en la panza de mamá, la primera capa embrionaria que se va a ir formando es el tejido endodérmico. De este tejido endodérmico se van a ir formando los órganos del tubo digestivo, los alvéolos pulmonares, ¿sí? Y órganos de la reproducción, porque son los órganos de la supervivencia. Para la supervivencia necesito comer, o sea, nutrirme, poder eliminar los desechos, poder respirar y poder reproducirme. Entonces, esta primer capa del tejido, del tejido endodérmico, el más primitivo, que habla siempre de conflictos de atrapar un bocado. Simbólicamente, atrapar un bocado, para la medicina germánica o la biodecodificación, es no poder atrapar algo, o poder tragarlo, digerirlo o eliminarlo. No sé, me prometieron un puesto en mi lugar de trabajo, un ascenso, y justo cuando estaba por ser nombrada, se lo dieron a otra persona. Entonces ahí no pude atrapar esto, ¿sí? O esto no lo puedo tragar, no lo puedo digerir, ¿sí? Esta situación que estoy viviendo no la puedo tragar, no la puedo digerir o no la puedo eliminar. Entonces depende del sentir, va a estar relacionado a distintas partes de estos órganos, desde la boca, esófago, estómago o intestino. En el encuentro anterior vimos la parte de tiroides. La parte de tiroides, que es tejido endodérmico, que es un conflicto de no poder atrapar un bocado, pero es un bocado de tiempo en la tiroide, porque la tiroide es el reloj biológico, ¿sí? Por lo tanto es el sentir, está en relación a no poder atrapar un bocado, pero no haber sido lo suficientemente rápido para atrapar ese bocado, para lograr eso, para alcanzar eso, o para soltar ese bocado. No fui lo suficientemente rápido para cerrar ese negocio que luego se fue a la quiebra y perdimos todo. No fui lo suficientemente rápido para separarme y divorciarme, aguanté demasiado la situación. No fui lo suficientemente rápido para recibirme a tiempo, me recibí años después que todos mis compañeros. No fui lo suficientemente rápido para que mi negocio empiece a funcionar. Me llevó mucho más años que al resto. ¿Sí? Entonces, cada parte de estos órganos, de estos tejidos, de diferentes órganos, se especializa siempre en un sentir, ¿sí? El útero o la próstata, que también están relacionados a esta capa, son conflictos de procreación. La piel son conflictos de separación. Y los huesos y los músculos son conflictos de desvalorización. Yo acá en este encuentro voy a dar síntomas en general, no voy a poder hablar de los síntomas individuales de cada uno, por eso quiero que vayan anotándose estas referencias que les voy compartiendo, para que más o menos hoy tengan un pantallazo general de cómo se expresa la biología. Entonces, todo lo que es conflicto de bocado va a estar en tubo digestivo, desde la boca, esófago, estómago, órganos de la digestión, intestino. Conflicto de procreación va a ser el útero o la próstata, los que salen como un programa de emergencia o como un síntoma. Si es un conflicto de separación, ¿sí? Una separación porque se murió y no lo veo, una separación porque nos peleamos, no nos hablamos más, porque nos separamos, nos enojamos, porque se fue a vivir lejos y ya no lo tengo, o una madre con el hijo se le va a vivir a otra ciudad porque se casó o porque se fue a estudiar y lo vive como una separación. Si el sentir es separación, el que expresa es la piel, ¿sí?
Por eso también muchos niños, por ahí en los procesos de separación de papá y mamá, también lo viven con eczemas en la piel, con urticarias o algunas reacciones alérgicas. Si el sentir del niño es que se siente separado de papá o de mamá, ¿sí? Va a activar el programa de emergencia en la piel. Y los huesos, los músculos, los diferentes órganos o tejidos que estén relacionados a las capas, digamos, del tejido de mesodermo nuevo, o tejido conectivo. Todo lo que es tejido conectivo está relacionado a la capa del mesodermo nuevo, por lo tanto van a estar hablando de desvalorización. Hueso, músculo, tejido adiposo, todo esto es conflicto de desvalorización. No fui lo suficientemente rápido, no fui el más apto, no lo hice lo mejor posible, otro lo hace mejor, no sirvo, no puedo, no soy suficiente. Entonces, según esta interpretación del DHS, de ese shock emocional traumático, puede ocasionar diferentes SBS o diferentes programas de adaptación biológicos o diferentes enfermedades. Recuerden que SBS es sinónimo de enfermedad. Por ejemplo, una mujer que se separa de su pareja. Si lo vive como un conflicto de separación, pues el órgano que va a activar su programa de emergencia y donde va a dar un síntoma va a ser la epidermis. Si lo vive como un conflicto de abandono, el órgano que va a afectarse, que va a salir como un programa de emergencia, son los riñones. Si lo vive como un conflicto de desvalorización, va a afectar los huesos, por lo tanto va a presentar una osteoporosis. Y si lo vive como un conflicto de que perdió a alguien que era muy importante para ella, el órgano que va a salir a hacer su SBS, su programa de adaptación biológica, su programa de emergencia o enfermedad, es el ovario. ¿Sí? Vayan anotando estos puntos para ir teniendo un pantallazo general. Entonces, es el sentir, es la experiencia, cómo vivo, interpreto esto que me está pasando, lo que va a hacer que se active diferentes órganos o tejidos del cuerpo que me van a salir como a darme la ayuda, a darme el apoyo a aquello que me está pasando. La epidermis, ¿por qué eso va a afectar la epidermis? Para perder sensibilidad y que esta separación no duela, ¿sí? Incluso un mismo DHS, o sea, una misma experiencia, un mismo trauma emocional, puede ocasionar varios SBS, varios programas de adaptación biológico, varias enfermedades, varios síntomas. En el caso, por ejemplo, el que les hablaba, del hombre que pierde quizás su negocio, que el banco le quita sus bienes, sus propiedades, si lo vive como, por ejemplo, una situación de, esto es un bocado indigesto, es una marranada, esto que viví es una traición, una cagada, como muchas veces decimos me cagaron, es una metáfora que muchas veces la sentimos de esa manera. El órgano donde se va a activar el SBS va a ser el colon y puede presentarse un quiste o diferentes patologías en la zona del colon. Si lo vive como morir de hambre, que decíamos hoy al principio, pues va a ser el hígado. ¿Por qué el hígado? Porque el hígado almacena el glucógeno. Entonces es un órgano de reservas. Entonces, si no sé cómo me voy a mantener y mantener a mi familia, el cerebro dice, necesitamos activar el tejido que se encarga de la reserva en el cuerpo, el tejido que se encarga de reservar el glucógeno, sería como la alcancía en el mundo material, ¿sí? Entonces el cerebro le va a dar una orden a ese tejido hepático que se multiplique porque necesita ser más grande para poder almacenar más y tener reserva para ese momento de hambruna, para ese momento en el que no tenga para comer. Si lo vivió como un conflicto de desvalorización o de como perdió su autoestima, su valorización en sí mismo, va a ser un cáncer en hueso. Puede ser que desarrolle 1, 2
o 3 de estos síntomas. Depende de la percepción, depende del sentir, de lo que la persona, cómo vivió la experiencia. En este caso, si lo vivió como una marranada, lo que me pasó fue una cagada, me puedo morir de hambre y encima me siento desvalorizado, van a activar los 3 programas. Ahora, si la persona realiza un proceso, no sé, quizás de terapia, o lo resuelve de alguna manera la situación, o consiguió otro empleo, o lo vuelven a contratar de la misma empresa, o de otros temas, y resuelve la situación, al resolver el conflicto, los 3 programas de adaptación biológica, los 3 síntomas, entran al mismo tiempo en fase de reparación. Entran los 3 al mismo tiempo en la fase de resolución, que después les voy a hablar qué pasa en cada una de estas fases. ¿Sí? Esto un poco en general, también si quieren sacarle ahí una foto o escribirse algunas cositas, que es como un tema general para que tengan ahí un pantallazo de cuáles pueden ser las sensaciones en relación a los órganos. Siempre que es pérdida de territorio estamos hablando de que perdió su hogar o perdió su trabajo. Si estamos hablando de un conflicto de ataque, estamos hablando, por ejemplo, un comentario ofensivo, una crítica, una humillación. ¿Sí? Hubo como un ataque hacia mi integridad, hacia mi persona, hablaron mal, me tendieron una, no sé, una emboscada, no sé lo que sea, pero es como un comentario ofensivo, una crítica, una humillación que fue vivida. El abandono es cuando la persona se siente excluido en ese lugar, en ese grupo de trabajo, con esos amigos, con la familia, o se lo deja atrás en el grupo, como que no se lo participa. Lo que se llama programa de susto de muerte o miedo a morir, generalmente se da muchas veces en el momento que la persona recibe, ¿sí?, un diagnóstico, como por ejemplo cuando uno va al control médico y te dicen, mire, tienes cáncer, ¿no? Eso es un impacto emocional muy fuerte vivido, o ni hablar cuando nos dicen, vamos a hacer este estudio porque lo que puede estar acá puede estar muy grave, no sé qué, bla, bla, bla. Depende cómo ese profesional transmite esa información, puede activar en mí ese miedo a morir y puede estar activando un programa, ¿sí?, biológico, que luego lo vamos a llamar metástasis, ¿sí? Más allá de lo que hoy está, depende cómo lo vivo y lo interpreto, es un nuevo shock emocional, es una nueva proceso biológico que se empieza a activar y que luego a veces lo llamamos a esto metástasis. Conflicto de bocado es cuando no puedo atrapar algo, no puedo tragarlo, digerirlo, eliminarlo, como dijimos anteriormente, principalmente lo vamos a encontrar en el tubo digestivo. Los conflictos de procreación, como ya también dijimos, en el útero, en la próstata, la desvalorización en huesos, músculos, tejido adiposo. La amenaza de perder la fuente del alimento va a ser el hígado, entonces siempre que haya crisis económicas, el hígado es muy común que salga a la defensa, o a la amenaza a la integridad física, pues puede aumentar el grosor de la piel o el pigmento de la piel, de la dermis, para poder darme la protección que necesito. O si es separación, una ruptura bruta, a veces la persona dice, sentí que me lo arrancaron de mi piel, ¿sí? Esto es precisamente, va a ser la epidermis, la capa más externa de la piel, y que se erosiona justamente para perder la sensibilidad y que esta separación no me duela tanto. Y acá vamos a entrar un poco en lo que es la segunda ley biológica, que un poquito en introducción un poquito fui entrando mientras íbamos hablando recién, pero acá la segunda ley biológica es cómo es ese curso de ese proceso, cuál es, digamos, la fase activa y la fase de reparación, o la fase simpaticotónica y la fase vagotónica, y solamente va a estar presente si existe solución del shock emocional. Si la persona continúa con el conflicto, esta ley no tendría participación, porque solamente la persona estaría siempre en permanente simpaticotonía,
no habría un proceso vagotónico. Si no hay una resolución del conflicto, la persona se quedaría dando vuelta en esta etapa que vemos acá en el color azul, evolución del conflicto. Esta etapa que vemos acá con dos pancitas en color rojo solamente se va a presentar si la persona resuelve su shock emocional, ¿sí? Por lo general, nosotros en la vida normal, cotidiana, vivimos en normotonía, ¿sí? Fase diurna, o sea, de día, estamos despiertos, hormonas más bien del sistema simpático tónico, y de noche, la fase nocturna, vagotónica, ¿sí? Donde dormimos a la noche, por eso nos da sueño a la noche por ciertas hormonas que se liberan. Cuando está el DHS, el shock emocional, el trauma vivido, se presenta tras la crisis económica, el despido, la separación, la experiencia traumática que me toma desprevenido de forma aguda, inesperada, vivida en soledad, con esa característica que dijimos anteriormente, se presenta este evento, este proceso de normotonía se rompe y entramos en lo que se llama la fase simpaticotónica, es una fase fría, por eso generalmente se la pintan en color azul. Una fase fría produce vasoconstricción, hay manos y pies fríos, puede aumentar la presión arterial debido también a esta vasoconstricción, puede haber, como es, taquicardia, puede subir un poco la glucosa, van a haber hormonas del estrés, adrenalina, cortisol, la persona no duerme, se despierta a la madrugada, no puede dormir, y por más que lo intenta, no puede dormir, y esto lo hace el cerebro, especialmente porque necesita que esté más tiempo despierta y ágil de la mente, por eso todo el tiempo piensa y piensa y piensa en esa situación, para tratar de encontrarle una solución lo antes posible. ¿Sí? En esta etapa es para el cerebro como si tuviéramos un león enfrente que me quiere comer. Ese león enfrente que me quiere comer se puede llamar la deuda, el despido, el miedo por mi hijo, la separación, el conflicto de la infidelidad, de lo que sea que pueda estar pasando y sucediendo. Entonces, si estoy ante esta urgencia donde tengo un león enfrente que me quiere comer, el cerebro, que rige a todos los órganos del cuerpo, va a mantener en ese diálogo interno, en esta química que les decía un poquito al principio, va a mantener que la glucosa, por ejemplo, esté disponible en sangre, que no esté ni dentro de la célula almacenada, porque la necesita para el músculo, para actuar necesita glucosa, es el combustible para la acción, ¿sí? Entonces, por esto es la fundamentación de por qué en esta etapa generalmente se eleva la glucemia, ¿sí? Y muchas veces se puede diagnosticar como diabético y quizás todavía no es una persona diabética, sino que está en un proceso en fase activa, en un shock emocional que está viviendo, y por eso la glucosa se mantiene elevada estos días. Entonces, primero hay que tratar la psiquis. ¿Qué te está pasando? ¿Qué estás viviendo? ¿No estás pudiendo dormir a la noche? ¿Estás todo el día pensando en algo? ¿Qué es eso que te preocupa tanto? Y primero hay que darle un espacio psicológico a esta experiencia y ver que lo más probable ahí, la glucosa vuelva a la normalidad, la presión alta que se había elevado también vuelva a la normalidad, que esa taquicardia vuelva también a la normalidad, que esas hormonas del estrés dejen de liberarse y se empiezan a liberar otras como endorfinas, serotonina, etc. ¿Sí? Entonces, como el cerebro considera de que necesita esa glucosa en sangre para tenerla disponible rápidamente, es que no permite a través de la insulina, no permite que ingrese dentro de la célula. Por ejemplo, en la fase vagotónica, ¿sí? La fase vagotónica se presenta y va a dar la posibilidad de que se complete esta segunda ley biológica. Se presenta cuando la persona resuelve eso que está viviendo. Lo resolvió porque fue a terapia, lo resolvió porque le encontró la solución de una forma u otra,
¿sí? Cuando hablo de la terapia que a la persona le guste, puede ser psicología, puede ser una terapia convencional, puede ser una constelación, una biodecodificación, una hipnosis, no sé, una charla con una amiga que le encontró la paz y la tranquilidad a esto que estaba viviendo, o lo que sea, pero es cuando resuelve esto. Y entra en la fase vagotónica. La fase vagotónica, si bien acá en la fase simpaticotónica la persona no duerme, está muy activa, en la fase vagotónica está al revés, duerme, está cansada, está agotada, siente que le pasó un camión por encima. ¿Sí? Creo que todos los que están aquí en algún momento de su vida se habrán sentido después de algún proceso emocional intenso vivido que quedamos de cama, como que no tengo fuerza para hacer otra cosa. Y ahí también acá es importante darle espacio a esa biología para poder dormir, descansar lo que el cuerpo está pidiendo. El cuerpo está pidiendo porque necesita. Nosotros cuando dormimos, los tejidos se reparan. Cuando dormimos en la etapa vagotónica tiene predominio el cerebro parasimpático. El cerebro parasimpático es el que activa los mecanismos de autocuración naturales que tiene el cuerpo. Y mientras dormimos, los tejidos se reparan. Por eso, en esta etapa vagotónica, ¿sí? Es una etapa de agotamiento, de cansancio, de sueño, duermo mucho. En la fase activa duermo muy poquitas horas, 3, 4 horas. En la fase vagotónica quizás duermo 10, 12 o más horas todavía, ¿sí? Estos son síntomas que habitualmente nos ayuda a diferenciar en qué etapa a veces estoy. Esta fase vagotónica se caracteriza por una fase exudativa. Tiene dos partes, o tres en realidad, dos pancitas, que la vemos acá rojas. La primera etapa, que se llama PCLA, es una fase exudativa. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber edema en el órgano que está haciendo su proceso, que está haciendo su programa de acción biológica, su síntoma, ¿sí? Y va a haber también un edema en la zona del foco de Hammer a nivel del cerebro. La zona del cerebro alrededor del foco de Hammer va a aparecer una zona, es como que se empieza a acumular un poquito de líquido y se hace un poquito de edema. Ese anillo que antes en fase activa se lo veía bien nítido, en la fase vagotónica no se lo ve nítido, se lo ve difuso porque se llena de líquido, se empieza a edematizar alrededor. Y eso puede dar dolor de cabeza, cefaleas o migrañas. Por eso los dolores de cabeza por lo general se suelen dar en fase de reparación de algún conflicto y es común a la mayoría de los síntomas también. Luego de la fase exudativa aparece, que es vagotónica, hay como un pico que se llama epicrisis o crisis epileptoide, donde nuevamente entro en una fase simpaticotónica, como la del principio, dominada por el sistema nervioso simpático, de estrés, de hormona del estrés, no duermo, ¿sí? Pero dura minutos, horas o un par de días, depende del tejido y el tipo de conflicto, pero lo hace con intensidad como para exprimir ese líquido de la fase exudativa y poder extraerlo del cuerpo. Ahí también puede aparecer el vómito a chorro, puede aparecer un sangrado abundante, puede aparecer una diarrea abundante, todo eso puede ser esa epicrisis que a veces se presenta. Y luego ya viene la fase de cicatrización que lo llamamos PCLB, que es la segunda pancita que vemos en color rojo, donde ya todos los tejidos, todo vuelve como a su fase normal, habitual. Aquí, en esta fase vagotónica, es donde aparecen todos los síntomas y parece que me estoy muriendo. Cansancio, agotamiento, fiebre, dolor, el dolor intenso aparece acá, todos los procesos inflamatorios, todo lo que llamamos itis, conjuntivitis, laringitis, pancreatitis, todo lo que termina, artritis, todo proceso inflamatorio agudo con dolor, con fase inflamatoria, es siempre fase vagotónica. Es siempre una fase de reparación, ¿sí? Cuando ya viví algo activo en simpaticotonía, lo resolví, entro en fase vagotónica, ¿sí? Lo aclaro esto porque muchas veces ahí justamente como me duele,
o porque ahí también aparece el sangrado, ahí también aparece el vómito, aparece la diarrea, aparece el pus, aparece el dolor, la inflamación, la infección. Parece que ahí es cuando generalmente consultamos al médico y donde se nos diagnostica como un nuevo síntoma, pero cuando en realidad esos síntomas son lo que continúa de la fase activa de un shock emocional que he vivido en algún momento, ¿sí? A nivel del órgano, ¿qué sucede acá? Los tejidos que vienen coordinados por el cerebro antiguo. El cerebro antiguo es el cerebro, la parte reptiliano, la parte del bulbo raquídeo y el cerebelo, ¿sí? Que coordina las capas embrionarias del endodermo y del mesodermo antiguo. Estos órganos coordinados por el cerebro antiguo dan, sí, digamos, aumentan su función o aumentan sus células, lo que llamamos tumor, en fase activa. O sea, en esta etapa, mientras estoy en conflicto activo, esos órganos aumentan su tamaño o su función. Cuando lo resuelvo en fase de reparación, ahí es donde entran las micobacterias, los hongos o las bacterias, por eso es que hay infección, y van a ir a destruir ese tejido que fue creado para darme apoyo a esa psiquis, a esta cuestión emocional. Doy un ejemplo. Si soy madre, tengo un hijo y siento que está en peligro, porque, no sé, tengo miedo de la junta que está teniendo mi hijo, que si entra en la droga, o está enfermo y tengo miedo que le pase algo grave, o estoy preocupada porque se va a casar con alguien con quien no quiero y me lo va a llevar la bruja y no sé qué, etcétera, pero empiezo a tener una cuestión emocional intensa, vivida, en relación a que siento que mi hijo está en peligro. Hijo real o simbólico, porque a veces no tengo hijos biológicos, o el conflicto no lo tengo con un hijo biológico, pero puede ser que mi emprendimiento, mi proyecto, es mi hijo. O un libro que puedo estar escribiendo, lo puedo estar sintiendo como mi hijo. Y a veces, incluso hasta la pareja, la sentimos a veces como un hijo. Entonces son los hijos reales y los hijos simbólicos van a actuar de la misma forma para el cerebro. ¿Sí? Entonces, si estoy viviendo, por ejemplo, esta situación, en la fase simpaticotónica, en la fase conflicto activo, la glándula mamaria es el órgano que está relacionado con el sentir de la necesidad de protección en el nido. Entonces, el cerebro le va a decir, bueno, glándula mamaria, esta persona no está necesitando proteger a ese hijo porque lo siente que está en un peligro, entonces necesito que puedas, que fabriques más glándula mamaria para darle más apoyo en esta sensación de poder proteger a ese hijo. Entonces va a empezar a multiplicarse las células de la glándula mamaria, no del conducto mamario y el pezón. Conducto mamario y pezón son tejido ectodérmico. Tiene otro conflicto emocional que es el de separación. No es protección en el nido. Si glándula mamaria, que es protección en el nido, va a producirse lo que llamamos tumor, va a aumentar ese tamaño en fase de conflicto activo y va a ir creciendo mientras dure el conflicto. Más cantidad de tiempo el conflicto activo, más intensidad de emoción en ese conflicto, es lo que luego se nos llama masa conflictual. Y depende de la masa conflictual, es la intensidad de los síntomas en la fase vagotónica. Qué tan doloroso e inflamatorio va a ser el proceso en la fase de reparación. Por eso, cuanto antes pueda atender el shock emocional vivido para que tenga la menor carga emocional y dure lo menos posible, voy a contribuir a que esa masa conflictual sea lo más pequeña posible y los síntomas que van a aparecer en la fase vagotónica sean menores y no sean de gravedad, porque si son de gravedad, el sistema colapsa e incluso muere. La biología no puede resolverlo y se desconecta y puede producir la muerte. Como ya sabemos que hay muchísimas patologías, enfermedades que en la fase de reparación aparecen todos estos síntomas inflamatorios, infecciones y etcétera, y pueden producir obviamente la muerte. En el instante que se produce la solución de la situación, no sé, si el hijo que estaba internado ya le dieron el alta, ya no está de gravedad,
o no sé si era la situación de que tenía miedo por, no sé, por la junta, que tenía ese hijo, lo que sea, ya lo resolvió, el hijo ya no está más en peligro, ya lo siente que está seguro, a salvo, el cerebro dice, listo, células que se crearon de más ya no son necesarias. Entonces, se van a ir cerrando los vasos sanguíneos que fueron creados para nutrir a ese tejido tumoral, por lo tanto esos tejidos ya no van a tener eficacia, ¿sí? Y van a aparecer las micobacterias para destruir a ese tejido. Y ahí es donde aparece la infección, la inflamación. Siempre donde hay inflamación, hay fase exudativa, va a haber un edema en la zona, va a estar caliente, va a estar rojiza, va a haber dolor, ¿sí? Todo el proceso inflamatorio. Me lastimo la piel y va a verse, esa zona va a estar hinchadita, va a estar roja, va a estar caliente, duele, molesta, ¿sí? Todo eso es normal. Bueno, así como sucede en una cicatriz externa, una herida externa, sucede ese proceso inflamatorio por dentro. Entonces ahí es donde habitualmente, como la mama se hincha, duele, molesta, es donde habitualmente hacemos las consultas al médico y se nos hace el diagnóstico, pero ahí el cerebro ya entró en fase vagotónica, ya entró en reparación, ya resolvió desde la psiquis. No es que me está apareciendo algo nuevo y me voy a morir. Si la intensidad en fase activa fue muy intensa y duró mucho tiempo, sí, ese proceso puede ser vivido con mucha intensidad en los síntomas y con mucha inflamación. Y acá hay algo importante. Si la persona realiza un tratamiento, por ejemplo, en fase activa, en la fase simpaticotónica, donde está en el conflicto activo, donde el cerebro está dando la orden a esa glándula mamaria que se multiplique, porque esta persona está sintiendo que necesita proteger en el nido, necesita protección de ese niño, de ese hijo real o simbólico, haga el tratamiento que haga, holístico, natural, quimio, rayo, antibiótico, lo que quiera, no va a ser la solución, porque el cerebro va a seguir dando la orden a que esas células se multipliquen. Puedo sacar una parte de la mama, puedo hacer quimio, puedo hacer todo lo que quiera, pero el cerebro la persona sigue en conflicto activo, el cerebro va a seguir dando la orden a que ese tejido se multiplique y va a volver a crecer, va a volver a formarse. Por eso que también muchas patologías algunas veces se realizan ciertos tratamientos y vuelven a aparecer. En esa etapa lo que se necesita primero es la ayuda psicológica de la persona, que pueda resolver la parte emocional de lo que está viviendo, para que el cerebro diga, listo, ya está, resuelto. Entonces, si entré en fase vagotónica, cualquier tratamiento que la persona haga, natural, holístico, tradicional, el que elija es el perfecto. Y ese tratamiento en la fase vagotónica, cuando ya resolvió la psiquis, es efectivo. ¿Por qué? Porque estoy ayudando a la biología en ese proceso. El cerebro dio la orden a ese tejido extra que fabricó, que lo llamamos tumor, le dio la orden de que ya no lo necesita, porque la psique de la persona ya resolvió la situación y ya empieza el proceso de destrucción de ese tejido extra. Entonces, si ahí ayudo con la cirugía, con la quimio, con lo que sea, está perfecto. Ahí es donde va el tratamiento médico, holístico, tradicional, convencional, natural, lo que la persona elija. Por eso también es importante esto. Si no resuelvo desde la psiquis, haga lo que haga, vuelve. Los otros días en uno de los talleres una señora comentaba de que constantemente se operaba de un pólipo intestinal y volvía a aparecer. Se operaba y volvía a aparecer. Se operaba y volvía a aparecer. Y al charlar un poco con ella, sucede esto, a ver, la persona está en fase activa porque vivió una experiencia
donde lo sintió una marranada, vivió una experiencia que me traicionaron, vivió una experiencia que me cagaron, el intestino es el que va a salir como programa de emergencia, así como en el caso de protección en el nido era la glándula mamaria. Pues acá va a ser el intestino, el colon. Entonces sí, fabrica ese quiste para poder darle más tejido para que yo pueda procesar ese bocado indigesto que acabo de procesar en esta marranada que acabo de vivir. Si yo estoy en conflicto activo todavía, mi psiquis sigue enredada en esa situación de mierda que viví, perdón la expresión, pero es que biológicamente lo sentimos, emocionalmente lo sentimos así. Si yo sigo todavía por dentro sin haber sanado esta parte de mi psiquis, me puedo sacar una parte del intestino, puedo sacar el pólipo y voy a volver a producir, porque el cerebro dice, la señora sigue necesitando más tejido para poder eliminar este bocado indigesto del cuerpo, esta marranada vivida, entonces va a volver a fabricar ese pólipo y me lo voy a volver a cortar. Voy a volver a sacar otro pedacito más, pero si no resuelvo la psiquis, va a volver a producirlo. Por eso es importante a veces conocer estas leyes y cómo funciona la biología, porque en esa etapa que necesito una terapia que me ayude a resolverlo desde la psiquis. Resuelvo de la psiquis, libero esa carga emocional en relación a esa marranada, lo resuelvo, lo libero, listo, ahí sí, me hago el tratamiento que necesito. Si no hago un tratamiento, la biología sola va a hacer la destrucción de ese pólipo. Por eso va a empezar a haber inflamación en la zona, va a doler, van a haber molestias en la zona, va a haber sangrado en el intestino porque el mismo cerebro mandó a micobacterias a que pueda destruir ese tejido extra que fabricó, que lo llamamos un pólipo, por ejemplo. Porque ya no lo necesita, porque de la psiquis lo resolví. Entonces, al ir a destruirlo es donde empieza el sangrado y la persona va a hacer caquita con sangre. Y generalmente donde habitualmente, como no conocemos las leyes biológicas, porque nos han enseñado todo al revés, es cuando pienso que estoy grave, pienso que me estoy muriendo, pienso que tengo algo malo. Si me diagnostican, en este caso, un pólipo intestinal, me lo diagnostican por un sangrado intestinal, por una inflamación, por pus, por un proceso infeccioso que hubo, yo ya sé que desde la psiquis lo resolví. Y el tratamiento que haga en esa etapa, puedo hacerme la cirugía, puedo hacer el tratamiento que elija, y voy a apoyar esa biología, y va a ser el final de ese síntoma. Se resuelve ahí, al menos que vuelva a entrar en otra situación que viva como otra marranada, y ahí sí va a ser otro pólipo. Pero si no vuelvo a vivir otra experiencia donde la vivo como una marranada, una cagada, me jugaron sucio, ¿sí? Ahí se resuelve. Pero si no resuelvo lo de la psiquis, haga lo que haga, va a seguir apareciendo 1, 2, 3 veces y las veces que sea, ¿sí? Esta parte, para mí, por lo menos cuando fui conociendo este proceso y esta forma de ver la biología, a pesar de que venía de la enfermería, ¿sí? Soy licenciada en enfermería, donde todo esto obviamente no se nos comparte de esta manera, pero fui entendiendo este proceso y fui entendiendo por qué las personas entonces en ciertos tratamientos sí se curaban y en ciertos tratamientos no se curaban. Porque depende si el tratamiento se recibió en fase activa, simpaticotónica, o en fase de vagotonía, en fase de resolución. Ahí está la diferencia del tratamiento y de la eficacia del tratamiento. Entonces, para resumir un poco lo que es normotonía, simpaticotonía y la vagotonía, ¿sí? La normotonía es de día, es sistema simpático, estoy despierto, y de noche es vagotónico, duermo. Aparece el DHS, aparece el shock emocional o el trauma, desactiva este programa habitual. O sea, nuestra biología tiene como dos botoncitos como la luz, prendida o apagada. Programa habitual es lo que llamamos salud. Programa de emergencia es lo que llamamos enfermedad. Entonces, ante un shock emocional, un trauma vivido, desactiva ese programa habitual y lo reemplaza por el programa de emergencia. En este caso decíamos, bueno,
la persona vive el DHS, es esta situación que vive como una marranada, que lo cagaron, que no lo jugaron limpio, desactiva el programa habitual de cómo funciona el intestino y lo reemplaza por el programa de emergencia, como por ejemplo el pólipo. O un DHS donde la persona tiene una cuestión en relación a una necesidad de protección en el nido, ¿sí? Va a desactivar el programa habitual, el de salud en las mamas, y lo va a reemplazar por el programa de emergencia. Un crecimiento de células mamarias para darle más posibilidad de mayor protección en el nido, lo que llamamos tumor, por ejemplo. En la fase simpaticotónica, los síntomas que la persona puede llegar a tener es el insomnio, la vasoconstricción, las manos y los pies fríos, sudoración, puede subir un poco la presión arterial, la taquicardia, la leucemia, va a haber estrés emocional, la mente está una mente monotemática, piensa y solo piensa en el problema, solo habla del problema, no se lo puede sacar de la cabeza. Y está muy activo, o sea, no duerme, ¿sí? Hay insomnio. Y en la vagotonía, la segunda etapa, que veíamos el color rojo, ¿sí? Todo lo anterior disminuye, vuelve a la normalidad. Hay edema en el cerebro, por eso puede dar dolor de cabeza, hay edema en el órgano, pus, sangrado, inflamación, sueño, cansancio, muchas ganas de dormir, mucha pesadez, mucho agotamiento. Y recuerden que ahí en esa etapa es importante darle a la biología ese tiempo de descanso, ese tiempo de poder dormir lo que la biología pida. Resumiendo, hay como si fueran dos cerebros, un cerebro antiguo, un cerebro nuevo. Los órganos del cerebro antiguo, que son tubo digestivo, alveolo pulmonar y órgano de la reproducción, que era tejido de la capa endodérmica, y tejido de la capa del mesodermo nuevo, que es la glándula mamaria, por ejemplo, la piel que cubre la pleura, la pielcita, perdón, que cubre el pulmón, que se llama pleura, la pielcita que cubre el corazón, que se llama pericardio, la pielcita que cubre los órganos abdominales, que se llama pericardio, ¿sí? Y la dermis, la capa más profunda de la piel, ¿sí? Esto es órganos que corresponden al cerebro antiguo. Estos órganos en la fase activa van o aumentan su función o aumentan su tamaño, que lo vamos a llamar tumor. En la PCLA, la primer pancita que veíamos anteriormente en el color rojo, que es en la fase vagotónica, cuando lo resuelve, en la PCLA va a disminuir esa función y va a empezar a disminuir ese tumor. El mismo cerebro ordena la destrucción de esa masa tumoral, y ahí es donde aparecen hongos y micobacterias. Y en la PSLB, que es la segunda pancita que veíamos en color rojo, ¿sí? Ese tejido que fue creado de más y no hubo la cantidad de bacterias suficientes para poder destruirlo, se encapsula o se calcifica. Entonces, siempre que también veamos en un estudio diagnóstico que algo está encapsulado o que algo está calcificado, quédense tranquilos que sería como la cicatriz de todo el proceso vivido. No es un conflicto activo. No le carguen a su psiquis ahora, como hay algo que está encapsulado, hay algo que hay una calcificación allí, con el miedo a que si tengo un cáncer, a que si tengo un tumor, a que si tengo algo grave, porque si empiezo con ese miedo, vuelvo a fase activa nuevamente, y este nuevo proceso shock emocional que estoy viviendo ahora puede volver a crear todo ese proceso, por lo cual ya había sido completado biológicamente. ¿Sí? Y en los órganos del cerebro nuevo, que vendría a ser capas del tejido mesodermo nuevo y ectodermo. Mesodermo nuevo sería, por ejemplo, los órganos de sostén. Tejido conectivo, músculo, hueso, tejido adiposo, y la epidermis, los órganos de los sentidos, la vista, el gusto, el tacto, el olfato, ¿sí? Por eso la epidermis. En la fase activa disminuye su función o hace una ulceración o hace una necrosis o hace, por ejemplo, una osteoporosis, cava, hace agujero en la fase activa, a diferencia del cerebro antiguo que aumenta la función
o aumenta el tejido. Acá acaba, es como que lo ulcera o lo destruye. En la fase de PSLA, la fase de resolución, la primera pancita roja que veíamos anteriormente, es donde va a haber todo un proceso biológico que va a ser estas células que destruyó, por ejemplo, en ese hueso, en una osteoporosis, van a aparecer ciertas bacterias y líquidos tisulares y diferentes sustancias para aumentar esas células o restituir o reparar ese tejido dañado, ¿sí? Y en la PSLB, en la segunda pancita roja que veíamos, queda una cicatrización de úlcera o queda como una marquita de la necrosis. Esto en reglas generales de que para el cerebro que nunca vio esta forma, esta mirada, no van a estar entendiendo mucho, pero bueno, un poco lo quiero explicar igual. Y recuerden esto que es importante, que el órgano responda al shock biológico con un crecimiento que se llama tumor, una pérdida de tejido, que será una necrosis, una úlcera, o con un aumento, con una disminución de su función, depende de qué parte del cerebro fue donde impactó ese shock emocional. Si impactó en el cerebro de la parte del tronco encefálico o el cerebelo, o si impactó en la parte de la sustancia blanca o en la parte de la corteza. Y en qué parte del cerebro impacta va a depender de cuál fue el sentir que la persona tuvo ante ese evento, ¿sí? Con respecto, acá están los tejidos que les fui mencionando anteriormente, entonces la parte del cerebro, del tronco cerebral, que es esta parte más primitiva, va a dar síntomas en la parte del tubo digestivo, el cerebelo, que es la parte de mesodermo nuevo, ¿sí? Y la parte de la sustancia blanca del cerebro, que es mesodermo antiguo en el cerebelo y mesodermo nuevo de la sustancia blanca, va a impactar en lo que es glándula mamaria, dermis, pericardio, pleura, peritoneo, ¿sí? Y la dermis. Y la parte de la corteza cerebral, todo esto que vemos en color rojo, va a impactar en los órganos de los sentidos, en el sistema nervioso, en la epidermis, o sea, en la vista, el oído, el olfato, como reglas generales. Esto vamos a pasar. Nos queda poquito tiempo, entonces quiero hablar de lo más importante para darles ahí unos espacios, porque programé la reunión para 1 horita y media y nos quedan pocos minutos, por eso voy a pasar. La quinta ley o la quinta esencia o sentido biológico habla de esto que fuimos hablando del principio, que toda enfermedad es parte de un programa especial de la naturaleza con un sentido biológico y que fue creado para resolver una situación o shock emocional inesperada. Todo lo que sea endodermo va a estar relacionado a los órganos de la respiración, de la alimentación y la reproducción. Lo que es mesodermo antiguo, lo que es la sensación de necesito protegerme de los ataques. Mesodermo nuevo, lo que tiene que ver con la estructura, la desvalorización, la competencia, el ser apto, sirvo, no sirvo, la desvalorización, la baja autoestima. Y el ectodermo, todo lo que tiene que ver con temas de contacto, separación, territorio, vida en grupo, la vida en manada, la vida en sociedad, la conexión con el mundo que me rodea, ¿sí? Esta frase quise ponerles aquí, que es importante leer el mensaje y no matar al mensajero, y que en el síntoma muchas veces vemos a nuestras heridas. Entonces, amigarnos con ese síntoma, darle un lugar, poder abrazarlo, poder escucharlo y no solamente tratar de matarlo y odiarlo y estar enojado con esa enfermedad. Es súper importante para todo proceso terapéutico, para todo proceso de sanación, que salgamos del estrés emocional que estamos viviendo y que dejemos de mirarlo como si estuviera viviendo con el enemigo en mi cuerpo. Esa enfermedad, si podemos mirarlo con esta mirada de que esa enfermedad está ahí para ayudarme a mí en algo y puedo buscar cuál es ese mensaje y darle un lugar, ¿sí? Esa enfermedad pasa a ser mi aliada, pasa a ser mi amiga y dejo de vivir con mi enemigo y entonces ahí activo también el cerebro parasimpático y los mecanismos naturales de autocuración que mi biología tiene. Mi biología tiene una sabiduría innata, perfecta,
y sabe cómo repararse, así como sabe también cómo activar el programa de emergencia cuando estoy necesitando algo desde la psiquis, sabe también cómo repararse. Esta mirada, un poco de esta forma de entender a la biología, es la base principalmente de lo que es la formación de terapeuta holístico que estoy brindando, que están las inscripciones abiertas ahora para comenzar el 1 de abril, donde se ve son 3 años de cursado, y donde se ve durante estos 3 años este proceso biológico. Todo esto es muy amplio para explicarlo. Esto es una pequeñísima introducción de algo que vamos a estar desarrollando durante 3 años para entender cada tejido, para entender cada síntoma, porque nuestra biología es súper extensa, muy amplia, muy sabia. Entonces sí lleva un proceso de tiempo y está acompañado de diferentes módulos. Por un lado, la parte de neurociencia, la psiconeuroendocrinoinmunología, para entender ya todos los procesos de estudios científicos y todos los avances en la ciencia que ha estudiado y que justifica esto, no más allá de la medicina germánica, sino de diferentes disciplinas y áreas, todo lo que ya hoy está en cuanto al estudio sobre los telómeros, en cuanto a la relación entre la psiquis, el sistema endocrino, el sistema inmune, desde la psiconeuroendocrinoinmunología, desde las investigaciones del doctor Bruce Lipton, la doctora Candace Pert, y bueno, muchísimos otros científicos que han ido aportando un lenguaje en cuanto a que hay una conexión entre la mente y el cuerpo. Parte del transgeneracional y sanar con papá, con mamá y ancestro, porque nuestras experiencias de vida nacen con ellos y la mayoría de los programas que luego se activan y que llamamos de enfermedad, nacen en ese vínculo de los primeros años de vida y en esas experiencias que hemos vivido con nuestros padres y ancestros, y que incluso hay muchas experiencias de ellos vividos, heredadas transgeneracionalmente, que también manifestamos en nosotros. Parte de la hipnosis, porque para ingresar a estos programas inconscientes, decir, bueno, a ver, ¿qué experiencia viví que está relacionada con esto? Porque podemos decir, bueno, sí, la epidermis habla de separación, pero ¿qué conflicto de separación viví tan intenso que es el que está relacionado perfectamente con este síntoma que está apareciendo ahí? Porque muchas veces cuesta encontrar el origen, y la hipnosis es una herramienta, y la hipnosis terapéutica no es la hipnosis del circo, de la cual no recuerdo lo que fui a buscar, qué pasó, lo que sea, no, todo lo contrario, la persona está siempre presente, está siempre consciente de lo que está sucediendo, solamente que ha ingresado a un estado alfa o zeta, el cual permite ingresar esa mente inconsciente, y desde allí poder vivir, poder encontrar esa experiencia vivida que esté relacionada con esto que le está pasando a la persona, ¿sí? Están los módulos de terapias complementarias, como armonización de chakras, gemoterapia, aromaterapia, porque somos un ser espiritual viviendo en una experiencia humana, con lo cual también, sí, es necesario en todo proceso terapéutico sumar también a ese cuerpo energético, a ese cuerpo espiritual, a ese ser que está viviendo y habitando en mí. Por ejemplo, la vez pasada hablábamos de la tiroides, por tanto la tiroides va a ser el chakra laringio. Si estoy hablando de un problema en el hígado, voy a trabajar el plexo solar. Si estoy hablando de un problema en, no sé, en el músculo, en el hueso, voy a trabajar el chakra raíz para darle desde la parte energética también esta posibilidad de reparación y de nutrir energéticamente y de abrir el chakra que está relacionado también con ese síntoma. Entonces es una formación integral que abarca todos los aspectos del ser. Por eso cuando hablamos de algo holístico es algo que pasa a nivel físico, en el nivel mental, emocional y el energético. En cuanto a la parte del nivel físico, trabajamos maniobras que llamamos cirugía emocional, son maniobras corporales, como si fueran del estilo el masaje, que va acompañado con la hipnosis y que permite movilizar del cuerpo, extraer esa energía que está relacionada allí en base a ese conflicto que la persona haya vivido. Entonces, eso un poco es lo que va a ser la formación de terapeuta holístico, y la base principal
de los 3 años es la medicina germánica, que es donde luego nació la biodecodificación. Con un poco esta introducción que les fui haciendo hoy, compartiendo, en la formación pueden sumarse como un proceso personal el que quiere aprender para sí mismo, aunque no le interese formarse como terapeuta. En ese caso está exento de los parciales, las evaluaciones y todo ese tipo de cosas. Y para el que quiere formarse como terapeuta y acompañar en los procesos tanto biológicos como emocionales o mentales o de experiencias vividas que de otra persona, en este caso sí hay evaluaciones parciales, evaluaciones finales, trabajo práctico, ¿no? Experiencias y todo lo demás. Que bueno, esto quería compartirles un poquito hoy, esta mirada de las 5 leyes biológicas. Muchos me preguntaban un poco de qué se iba a tratar, la formación y todo lo demás, por eso es que también los fui invitando a los que estaban interesados en la formación a que se sumen a este encuentro de hoy, porque prácticamente la base de la formación es la medicina germánica. Que bueno, quiero agradecerles enormemente a cada uno por estar. Prácticamente estuvo casi todo el tiempo en la sala llena con 100 personas. Agradecerles el tiempo que se tomaron para escucharme, para ir empezando a tener una percepción de los eventos de la vida diferentes, porque hay una frase que dice, el conocimiento nos hará libres. Voy a hacer mención a una experiencia de en un momento fue alumna, hoy es amiga, no voy a dar el nombre obviamente, solamente voy a compartir un sentir de una experiencia para que entendamos por qué a veces conocer esto nos puede salvar la vida. En este caso, esta alumna que hoy es una amiga a la que quiero muchísimo, muy cercana, se formó en el primer año que di empezada esta formación, en el 2021, con lo cual pudo entender y comprender medianamente cómo funciona la biología, y el año pasado empieza con unos síntomas mamarios, consulta, y ahí aparece que había un cáncer, un tumor en conducto mamario. Y en esta cuestión de la formación de este tumor, se le dice inmediatamente que había que sacar la mama completa, extraer todo su pecho, con lo cual obviamente lo primero que siente es una mutilación muy grande, un shock emocional importante, pero al mismo tiempo su sentir era, tengo un lunar en la mano y me van a sacar el brazo entero. A este sentir interno, más lo que ya había escuchado en ese primer año de la formación, lo lleva a no entrar en pánico, a no desesperarse como habitualmente nos hubiéramos desesperado si no tendríamos toda esta información, y a buscar ayuda por otro lado también, con otros estudios, con otros profesionales, con una mirada más amplia, con lo cual hoy, al día de hoy, un año después, tiene su mama completa y el proceso prácticamente ya está casi reparándose en el 100%. Porque obviamente ese proceso biológico va a llevar, el proceso de reparación va a llevar la misma cantidad de meses o años que estuvo en conflicto activo. Entonces, sabiendo que si estuve un año en conflicto activo, pues voy a estar un año en proceso de reparación de mi biología hasta que ese tejido vuelva a la normalidad. Por eso a veces la importancia de conocer principalmente cómo funciona mi biología, que es el vehículo que me permite tener una experiencia en este plano. Muchas veces esto hace que no entremos en shock para crear un nuevo conflicto emocional, una nueva reacción, con lo cual nuevos órganos van a salir nuevamente, posteriormente a dar su programa de emergencia, que después lo llamamos metástasis y todos los demás procesos. Así que bueno, quería compartirles este ejemplo, obviamente que no voy a dar el nombre de quién es, pero sí su experiencia ha sido, creo que es válida compartirla para que entendamos que a veces el saber, el conocer, nos hace libres y permite que también acompañe desde la psiquis a mi biología en esos nuevos procesos que se van presentando. Así que bueno, voy a pasar palabras para que comenten cómo se sintieron en este encuentro. Nos deben quedar ahí 2 o 3 minutitos antes que se nos corte el Zoom, mientras el Zoom nos deje espacio de compartir.
Les voy a pasar palabras a ustedes para, bueno, escucharlos, ver cómo se sintieron, qué les pareció este encuentro, si alguien quiere... Ahí Silvia veo que levantó la manito, te paso palabras, Silvia. Estás muteada, Silvia. Ah, fíjate, fíjate abajo en la... Ya. Ahí está. ¿Me escuchas? Ya. Sí, ahora Hola, sí. buenas noches. Oye, pues es un placer conocerte. Rápido para no quitarles más tiempo. Mira, yo soy una persona que tiene trastorno bipolar. Ay, para que te... Silvi, fíjate que estás muteada, Ahí está desactivate. otra Ahí vez. está. Sí, Ya. perdón. Sí, yo tengo un trastorno bipolar. No sé si has escuchado esa enfermedad. Ujú. Sí. Esa enfermedad a mí me llega del lado materno, de una tía de mi mamá, hermana de su madre, se lo transmite a mi madre y mi madre, a mí y a otro hermano mío, nacemos bipolares. Pero pues yo viví muchos años sin medicarme, ¿no? Porque yo creía que yo me podía controlar, ¿no? Hasta que tuve un hijo. Ahí ya, pues todo se me cambió, ¿no? Pero ahora existen muchas cosas para sanarme, ¿no? Yo ahorita me medico, no tomo mucho medicamento, la verdad, pero yo quisiera irlos dejando poco a poco, ¿no? Ir diciendo, no soy bipolar, no soy bipolar, porque siempre lo he pensado, ¿no? Yo creo siempre que tengo mucho poder en mi mente, porque yo tenía un mioma de 50 centímetros, de 7 centímetros, del tamaño de una pelota de tenis en el útero, ¿no? Entonces yo dije, me voy a esperar a la menopausia y me lo voy a quitar. Y ya me llegó la menopausia y hace 2 años fui al ginecólogo y resulta que el mioma se súper redujo. Ya no me acuerdo de qué tamaño es, pero vaya, no, ni idea, ¿no? Entonces, yo sí creo en mucho poder de la mente, ¿no? ¿Tú crees, como tu experiencia, que esas enfermedades de la mente se puedan curar? Porque luego, cuando a mí una vez me dio una manía, te sientes poderoso, ¿no? Te sientes acá Jesucristo resucitado, ¿no? Entonces, para mí sí fue bien peligroso, ¿no? No pensé jamás que me iba a curar de la bipolaridad, porque yo no estaba bipolar, ¿no? Pero la verdad ahorita con los registros akáshicos, alguien me dijo que fuera y esculcara, ¿no? En mis registros akáshicos. Otras personas me dijeron, y precisamente la persona que me lo dijo, se acaba de morir hace un mes de un cáncer en el estómago devastador. Por eso yo tomé el taller, porque me acordé mucho de ella, que una vez se sentó y me dijo, Silvia, ¿y por qué no ves lo de la bipolaridad con los registros akáshicos? Y dije, ¿qué es eso, no? Y apenas después de muchos años que ella fallece, me entra así como la duda, ¿no? Yo Bien. tal vez no Ahí creo. te voy respondiendo un poquito, Silvia. Sí, claro. Tomando un poco el ejemplo de tu quiste en la parte del ovario, hablando un poco de lo que fuimos hablando, que cuando entramos en la fase de reparación, tejidos de la reproducción aumentan el tamaño en fase activa, o sea que en fase activa, mientras vos estabas con un conflicto ovario, es conflicto de pérdida de un ser muy importante de tu vida. Alguien que perdiste, que murió, o que se alejó de, más que se alejó de tu vida, lo perdiste, lo viviste como una pérdida de alguien importante, no necesariamente una muerte. Una pareja que se separás, pero lo vivís como una, no como una separación para que afecte piel, sino como una pérdida de un ser importante en tu vida. Cuando vos ingresás en fase de reparación,
porque resolviste ese shock, esa cuestión emocional, la resolviste, le diste un lugar, ya no es más alguien importante que perdiste, lo resolviste. La propia biología entra en un proceso de destrucción de ese tumor, como fui hablando hoy. Por eso es que año tras año se va achicando, se va achicando, se va achicando, incluso puede llegar a desaparecer. ¿Sí? Eso con respecto a esta partecita que vos comentabas del ovario. Con respecto al otro, sí, cómo nos podemos reparar de lo biológico, nos podemos reparar de lo emocional, nos podemos reparar de lo mental. No hay enfermedades hereditarias, solo el porcentaje de un 2 o un 5% aproximadamente son patologías hereditarias. Cuando se hizo el estudio del genoma humano, no tenemos un gen para cada síntoma. Tenemos la misma cantidad de genes que un gusano. Por lo tanto, cuando se hace este estudio del genoma humano, lo que se observa es que no es el gen lo que va a producir una enfermedad, sino que hay una señal que activa a ese gen para que dé una señal a la proteína, para que dé una señal al cromosoma y para que se fabrique lo mismo, por decirlo de una manera, de generación en generación. ¿Qué es esa señal? Es la percepción. Eso quiere decir que a lo largo del transgeneracional, que obviamente es normal, porque yo voy a copiar forma de vivir y de sentir de mi mamá, de mi papá, de mi abuela, de mi bisabuela, porque es con los que me han criado. Entonces es obvio que voy a aprender a ver la vida con los mismos anteojos que ellos, y que ante eventos de la vida voy a sentir lo mismo que vivieron ellos. Entonces eso que antes se llamó diabetes, hipertensión, manía, etcétera, de la bisabuela, que se heredó a la abuela, que se heredó a mamá, que se hereda a mí, que se hereda a mis hijos, etcétera, no es el gen, es la forma de ver los eventos de la vida, es la percepción. Cuando un descendiente en ese sistema transgeneracional rompe ese patrón, ese programa, porque aprendió a verlo de manera distinta en la vida, lo que sea, eso se deja de heredar, porque lo que se deja de heredar es la interpretación de los eventos. Yo te diría que empieces a trabajar en la sanación con tu transgeneracional. Sanar con papá, con mamá, con la abuela, con ese linaje materno que de donde viene. Ir viendo, ahí podés trabajar con constelaciones familiares, podés trabajar con la herramienta que vos sientas. La constelaciones es muy directa para trabajar la parte del transgeneracional, ¿sí? Si te resuena, o puedes trabajarlo con hipnosis, podés trabajarlo con infinidad de terapias que las que vos te encuentres, porque no hay una terapia específica. Todas las terapias son buenas, pero no todas las terapias son para la misma persona. Hay personas que van a resonar más con una y otras personas van a resonar más con otra. Y en eso también tengo que ser auténtico. ¿Con qué resueno? ¿Con qué siento? Digo, ay, tengo ganas de hacer un registro akáshico. El registro akáshico es en la calle, es el libro, la biblioteca de todas las experiencias de mi alma, de todas las vidas, y donde que incluso, porque la formación de terapeuta, uno de los módulos que doy es el viaje del alma, para entender que esto que estoy viviendo en esta vida, álmicamente lo elegí, porque esas experiencias son las materias de vida que vine a experimentar en la escuela de la vida. Y que aquello que dejé pendiente de todas mis vidas, lo voy a encontrar en mi papá y mamá, mi transgeneracional, en mis ancestros, para que me lo puedan heredar desde el vientre materno y desde los primeros años de vida, para que se forme el programa subconsciente, para que luego lo pueda proyectar en ese juego de la vida, en el mundo que me rodea, para vivir la experiencia y tener la posibilidad ahora de vivirlo de una manera diferente, en lo que llamamos evolución y despertar del ser. Por eso desde esta mirada no hay nada que sea erróneo, todo es perfecto, todo tiene un para qué. Y en ese caso yo diría que empieces, si lo sentís, Silvia, trabajando ahí, en ese transgeneracional, en ese linaje materno, y ver qué percepción, no qué síntoma, qué percepción, qué forma de ver la vida han ido repitiendo abuela, mamá, vos, tu hermano, para salir de ese programa y poder entrar en la fase de sanación, ¿sí? Muchas gracias por tu consulta. Voy a pasar palabras si hay alguien más que quiera ¿Tú haces preguntar. registros akáshicos? No, ¿Tú no registros los haces? akáshicos, sí tomé en el momento la formación, pero no me dedico a abrirlos. ¿Y conoces a alguien? Sí, después escribime si quieres escribime por privado, mandame Claro un que sí, mensajito en mi celular. porque y yo también quiero hacer las dos.
las constelaciones y los registros akáshicos, y yo no confío en nadie. Acá Bueno, es no muy... no te No creo que preocupes. cualquiera lo sepa hacer, ¿no? Es algo bien, bien fuerte. Mira, yo Gracias creo por tus... que pueden existir experiencias de personas bien preparadas y personas quizás no tan bien preparadas, y que yo caiga en las manos de uno o del otro va también a ser parte de mi experiencia. ¿Qué experiencia necesitaba yo experimentar? ¿Y para qué he creado yo este terapeuta que no fue bueno, que no fue honesto? Porque esa también es mi creación. Si atraje a un terapeuta que justamente no fue honesto, pues lo he atraído yo, porque en este proceso cuando queremos hablar de sanarnos, de curarnos, lo primero que tengo que hacer es salir del lugar de víctima. Nadie me hace nada, soy protagonista, elijo constantemente y creo constantemente cada experiencia. Entonces, si me tocó esto que a veces decimos, la mala suerte que me tocó ese chanta de no sé qué, muy común a veces escucharlo, pues lo he creado, y la pregunta es, ¿para qué lo he creado? ¿Qué pensamiento o qué parte de mí le dio creación a esto? ¿En qué parte yo quizás no soy la honesta que di creación en la proyección del espejo de la vida a este personaje? Entonces eso me va a servir de autosanación, de despertar, de evolución, para empezar a crear realidades diferentes. Porque si lo estoy creando es porque está en mí, no está afuera. El otro es una proyección de mi mundo inconsciente, es una proyección de lo que yo estoy vibrando. A todo lo que sucede en mi vida le doy creación yo. ¿Sí? Entonces, me respiro, voy a mi corazón, conecto con mi alma, con mi ser, con mi yo superior, y pido que se acerque a mí la persona adecuada, el terapeuta adecuado, la técnica adecuada, para poder sanar completamente de raíz, no sé, este síntoma, esta situación, esta experiencia. Y confían que va a aparecer, porque si desconfía todo el mundo, ¿qué voy a estar atrayendo? Desconfianza. Entonces salí de ese programa, salí de ahí y abriste a confiar que va a llegar la persona más perfecta para tu sanación y la de tu sistema transgeneracional. Que para eso viniste a esta experiencia, para eso encarnaste esta vida, para eso estás acá, para eso estás abriéndote a nuevas posibilidades diferentes de escucha, de entendimiento de ese proceso, para ser esa descendiente que logre salir de ese programa de repetición transgeneracional y convertirte en la ancestra que liberó a las futuras generaciones. Porque después algún día van a haber hijos, nietos, bisnietos, y allá los bisnietos van a decir, gracias a aquella bisabuela Silvia que vivió en el año 2010, 2020, que sanó, nos liberamos nosotros de todo esto, porque también es eso, cuando yo sano, sana todo lo demás. ¿Sí? Gracias, Muchas Silvi. gracias. Gracias. Paso palabra a María, que tiene la manito levantada. Nos quedan 7 minutos de conexión, ya se nos va a cortar el Zoom. Paso ahí palabras a Mari, a ver que tenés la manito levantada si querés preguntar algo. Buenas noches. Antes Sí. que nada, muchas gracias por su plática, muy interesante. Y yo le quiero preguntar porque tengo un tic en el ojo izquierdo, pero ya tengo aproximadamente unos 10 años que me ha ido aumentando hasta el punto en que en algunas ocasiones como que se me cierra el ojo. Yo no lo noto, pero alguna otra persona me lo ha dicho. Entonces no tengo dolor, tal vez por eso no me he atendido tanto, porque ya casi me acostumbré a vivir con el tic, pero realmente sí me incomoda muchísimo y me tensiona estar frente a personas, por ejemplo, hablar en público o estar con alguien más y que el ojo se me esté cerrando y que se me queden viendo. Y más que nada, pues me preocupa por la salud, ¿verdad? Entonces yo quisiera que me orientara qué es lo que me aconseja que haga. Bien. Mari, ¿en cuántos años hace o cuánto tiempo hace que estás con ese tics? Yo pienso, mi mamá tiene como 12 años que murió y yo creo que me puse mal a partir de ahí. No es un momento decisivo, pero sí me afectó mucho. Y pues creo que de ahí, aunado a varios acontecimientos que he vivido en mi vida personal, problemas con, no sé, en casa, con mi pareja, y no sé si eso se me ha acentuado más. Bien.
¿Y es permanente? ¿Es a veces sí, es a veces no? No, no es permanente. A veces hasta en ocasiones en que he estado estresada no me hace el tic. El neurólogo que vi me decía que se me inflamaba el nervio óptico con una arteria que se rozaban y era lo que me provocaba el tic, que no era estrés. Realmente no sé qué sea. Tomé medicamento, no recuerdo el nombre, la verdad, y sí se me quitó. Se me quitaba mientras estaba yo con el medicamento, pero al dejarlo de tomar, me volvía nuevamente. Y como yo he estado mal del riñón anteriormente, me daba miedo estar con medicamento continuo y lo dejé de tomar. Entonces, pues lo tengo aún. Ok. Mira, lo más probable, siempre preguntamos un poco en qué momento empezó el síntoma, porque ese síntoma pues aparece por lo general cuando algo hemos vivido, ¿sí? Los ojos, que son los órganos de los sentidos, están relacionadas con la cuarta etapa, que es la etapa de relación, cuando hablábamos hoy, tejido ectodérmico, controlado por la parte de la corteza cerebral. Tiene que ver con tu relación con los demás y tu relación contigo. Por ahí lo que podés hacer es, qué miedo, o sea, tengo miedo de ver lo que está pasando en el presente, tengo miedo del futuro, tuve miedo en el pasado, qué cosas no soy capaz de afrontar en mi vida, estoy viendo con claridad lo que me hago a mí mismo, a mí misma. Si pudiera ver con totalidad, con claridad, ¿qué verías de esto, ¿no? También hay que ver ojo derecho, ojo izquierdo, por ahí también tiene sus simbolismos también a veces. Es el Eh, izquierdo. ok. Eh, por ahí hay que ir viendo un poquito más en lo puntual, pero bueno, un poco básicamente eso, pregúntate, ¿qué forma viste la muerte de mamá? ¿Qué empezaste a ver después que mamá murió? Porque si vos lo asociaste hacia eso, algo empezó a suceder, alguna biología empieza a aparecer en sintomatología después de ese proceso y se mantiene a lo largo del tiempo, evidentemente entras y salís de conflicto. Hay nuevas experiencias que estás viviendo con respecto a ver, los ojos es ver, ¿qué veo? ¿Qué me está pasando con lo que veo? ¿Qué me molesta de lo que veo? ¿Qué me duele de lo que veo? ¿Qué es lo que no puedo ver? ¿Qué me cuesta ver? ¿Sí? Busca más o menos un poco por ahí desde ese lugar con relación a tu ojo. Y principalmente quédate con esta pregunta. ¿Qué empecé a ver después que murió mamá? ¿O qué es lo que no pude ver? ¿O qué me dolió ver después de esa muerte de mamá? ¿Sí? Y fíjate que empieza a ir apareciendo allí, ¿sí? Bien, nos queda ahí 1 minuto y se nos corta el Zoom, perdón, pero Muchísimas nos gracias. quedamos sin señal. Me gustaría, si quiere, después de última por privado me pasan alguna preguntita que pueda quedar ahí pendiente. No voy a poder responder los síntomas de todas las personas porque eso lleva, en realidad cada consulta lleva 2 horas y media para poder hacer un abordaje profundo, integral y respetuoso. O sea, no puedo resolver todos los conflictos, pero bueno, si hay algo que no se haya entendido en relación a las leyes principalmente, a cómo funciona esta biología, quiero que me dejen después el mensajito, yo lo respondo, ¿sí? Pero me gustaría que en estos segunditos que están quedando decentes, puedan activar su micrófono y decir una palabra con la que resuenan de este encuentro de hoy, como para cerrarlo con la energía de cada uno de ustedes. Les agradezco enormemente que estén aquí presentes. En las redes sociales y en los grupos les voy a ir compartiendo los próximos encuentros. El viernes a las 9:30 de Argentina estoy invitada con una amiga de España para hacer un live por Instagram, así que los que me siguen en Instagram pueden conectarse a las 9:30 de la mañana de Argentina, 13:30 de España.
Vamos a hablar un poco de la aromaterapia y cómo trabajar esa herramienta terapéutica también en nuestro proceso de salud-enfermedad. Y por lo general siempre todos los meses hay diferentes actividades que voy brindando por diferentes redes, así que bueno, ya se irán conectando y enterando de las siguientes. Paso palabra para que cerremos con una palabrita de cada una. Abran sus micrófonos y los quiero escuchar, a ver cómo se sintieron hoy, con qué palabra resuenan. Aprendizaje. Esperanza. Gratitud. Salud. Nueva mirada. Compasimiento. Sanación. Sanación. Gratitud. Conocimiento. Gratitud. Esperanza. Vida. Esperanza. Evolución. Bien. Gracias, infinitamente Calidad. gracias. Calidad de Ajá. vida. Gracias. Muchas gracias. 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 Nos vemos próximamente. Gracias. Mañana les comparto el link de la clase para que la puedan volver a escuchar y la puedan volver a ver. ¿Cómo para la gente estás que en no está. Instagram? En Instagram, Sí, ¿cómo Karina, estás? en todas las redes estoy como Karina M. Hasselborn. Ahora se los paso en el grupo de WhatsApp donde están. Les paso todas las Ok. redes ahí para que el que Ok. no tiene alguna y la quiera seguir lo pueda hacer. Y también se Ok. agradece que dejen sus comentarios en cada una de las publicaciones porque eso también hace que el algoritmo de las redes lo muestre Claro. y lo comparta cada vez más con más personas. Así que les agradezco todo intercambio que quieran hacer en diferentes publicaciones. ¿Vale? Gracias. Gracias, Karina. Gracias. Que tengan un bonito Buenas noches a descanso. todos. Gracias. Gracias, Cari. Nos vemos. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos.